Buenos días, jóvenes. En el día de hoy, en la materia de matemáticas, vamos a ver el tema sobre cómo graficar una ecuación cuadrática o lo que se le dice función cuadrática. Entonces, vamos a empezar con la definición que está presentado aquí en esta diapositiva, que parte de la función cuadrática, que es ax a la 2 más bx más c, ¿cierto? La gráfica de una función cuadrática es una parábola, un tipo de curva de dos dimensiones. O sea que ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos la ecuación tipo cuadrática, ¿por qué cuadrática? Porque tiene un exponente 2, siempre va a estar enfocado a que su gráfica va a ser una parábola, la cual va a tener dos dimensiones. Y también va a tener un eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría de una parábola? Es la recta vertical a través del vértice. Para una parábola en la forma estándar, y igual a x a la 2 más bx más c, el eje de simetría tiene la ecuación x igual a menos b sobre 2a. ¿Qué quiere decir esto? Que este eje de simetría representa el punto de corte, ¿cierto? El punto de corte donde la curva va a voltear, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahorita, lo van a entender más claramente en un ejemplo que voy a hacer. Listo. Entonces, ¿qué tipo de parábolas existen en el gráfico de una ecuación cuadrática? Entonces están las parábolas horizontales que abren hacia la derecha, y aquí está representada con una imagen. Está también la parábola horizontal que abre hacia la izquierda. Está también la parábola vertical que abre hacia arriba. Está también la parábola vertical que abre hacia abajo. Estos son los cuatro tipos de parábolas básicas. Entonces vamos a elaborar un ejemplo en base a la definición. Entonces, de la siguiente ecuación, 2x a la 2 menos 4x menos 1, aquí nos dicen encontrar lo que equivale a, lo que equivale b y lo que equivale c. Y una vez encontrado los equivalentes de a, b y c, hallar el eje de simetría. Y después de hallar el eje de simetría, vamos a elaborar la tabla y el gráfico. Una vez elaborado el gráfico, vamos a establecer qué tipo de parábola es y después calcular la variable x1 y x2 donde pasa la curva, el eje horizontal. Entonces vamos a hacer el primer punto. Encontrar a, b, c. Entonces según la ecuación dice que a es igual a 2, ¿cierto? B es igual a menos 4 y c es igual a menos 1. Miren, como pueden ver, identificar a igual a 2, b igual a menos 4, ¿cierto? Y c igual a menos 1. Listo, esa es la primera parte. Entonces, encontrar el eje de simetrías por medio de esta ecuación es simplemente reemplazar los valores de b y de a, en este caso. Entonces sería x menos, entre paréntesis, menos b, ¿cierto? Que equivale a menos 4, sobre 2, que multiplica a, que es 2. Y esto nos daría menos por menos, más, ¿cierto? Sería 4 más 4 sobre 2 por 2, 4, y esto sería igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que x va a ser igual a, o mejor dicho, la curva, el punto donde se va a cortar la curva va a ser en cuando x equivale a 1. ¿Listo? Ahora necesitamos saber dónde va a cortar la curva, si arriba o hacia abajo. Entonces, para eso vamos a elaborar la tabla. Entonces, ya he encontrado el eje de simetría, que es 1, entonces vamos a desplazarnos dos números antes del 1, perdón, tres números antes del 1 y dos números antes del 1. Ya si ustedes quieren, o bueno, ya yo les doy la orientación de qué van a hacer después que hayan el eje de simetría. Por ejemplo, si ustedes el eje de simetría les da 2, entonces yo les voy a decir
Después, una vez encontrado el eje de simetría, colocar 3 números antes del eje de simetría y 2 números después del eje de simetría. Entonces, aquí lo voy a explicar bien. Entonces, como ya encontré el eje de simetría, sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces yo lo elaboré con 3 números antes del 1 y 2 números después del 1. Entonces 3 números antes del 1 son 0, menos 1 y menos 2. Y después del 1, 2 y 3. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer después que encuentre después que establezca los valores de x? Entonces vamos a encontrar la función de x o la y. Entonces el primer paso es, calculo cuando x es menos 2, este de aquí. Cuando x menos 2 es simplemente reemplazar. Recuerda que la ecuación es 2x a la 2 menos 4x menos 1. Entonces simplemente voy a reemplazar el valor de x, ¿cierto? Que es menos 2 aquí. Entonces sería 2 por menos 2 a la 2 menos 4 por menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque es 4x menos 1 y esto nos da como resultado 15. Y así lo vamos a hacer con menos 1, ¿cierto? Nos da 5 y así lo vamos a hacer con 0. Nos da menos 1 y así lo vamos a hacer con 1. Nos da menos 3 y así lo vamos a hacer con 2 y nos da menos 1 y cuando lo hacemos con 3 nos da un valor de 5. Entonces, una vez ya he realizado o reemplazado cada valor de x, nos da el valor de y lo organizamos y lo ubicamos en la tabla. Entonces, para menos 2 es igual a 15, ¿cierto? Para menos 1 es igual a 5. Para 0 es igual a menos 1. Para 1 es igual a menos 3. Para 2 es igual a menos 1, ¿cierto? Y para 3 es igual a 5. Entonces, ya elaboramos la tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Elaborar el gráfico. Entonces, este gráfico nos da de la siguiente manera. De esta manera nos da, ¿cierto? ¿Cuáles son los tips para elaborar el gráfico? Pues así en su hojita cuadriculada usted proporciona los números de cuadritos, tanto para el eje X como para el eje Y una vez que haga la distribución proporcional, simplemente ubica los puntos. Por ejemplo aquí, cuando es menos 2 es igual a 15, yo ubico 2, ¿cierto? Ay, qué pena con la curva, con lo torcido que está. 2 y 15 es esto, ¿cierto? Menos 1 y 5, entonces menos 1 y 5 sería este valor de acá con este valor de acá, ¿cierto? 0 menos 1 sería 0 menos 1. Aquí está el valor de cuando es 0. Cuando x es 0, y igual a menos 1. Cuando es 1 y menos 3, entonces coloco aquí la representación de 1 y menos 3. De 2 y menos 1, entonces aquí lo coloco. Cuando x es igual a 2, y igual a menos 1. Listo. Cuando x es igual a 3, y igual a 5. Entonces, cuando x es igual a 3, y igual a 5. Qué pena ahí con lo torcido que estoy, pero es que no tengo un lápiz táctil. Entonces, una vez que ya usted identifique las coordenadas, simplemente dibuja la parábola. En la clase de hoy les voy a enseñar cómo elaborar este tipo de gráficas en Excel, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar este tipo de gráfica en Excel. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a borrar toda esta información de acá. Entonces, mire, primero que todo colocamos los valores de x, como ya lo hicimos. Entonces, vamos a poner esto más grande. Primero aquí 24, ¿cierto? Entonces aquí tengo que x es igual a 2, menos 2, menos 1, 0, 1, que es el eje de simetría, ¿cierto? Y 2 y 3. Entonces miren que yo partí de aquí. Antes de 1, anexar 3 números. Entonces serían los que están antes del 1 sería 0, menos 1 y menos 2, ¿cierto? Y después del 1 anexó 2 números, serían 2 y 3.
Ahora, ¿qué voy a hacer? En Excel voy a reemplazar, entonces para hallar el eje Y, entonces simplemente voy a colocar el valor de X pedido, que es menos 2, en la ecuación. Entonces sería igual, ¿cierto? 2, tal cual como lo dice aquí. 2 por... ¿A qué equivale X? A menos 2. Entonces colocamos entre paréntesis menos 2, ¿cierto? Y colocamos el símbolo de exponente. Eso es al 94 en sus computadores, ¿cierto? Entonces sería, colocamos a la 2 menos 4 por el valor de menos 2 menos 1 es igual a 15. Listo. Vamos a hacer el otro. Colocamos 2 por el valor de menos 1, ¿cierto? Elevado al cuadrado, al 94, y después que nos salga el simbolito, después de pinchar el simbolito, después de pinchar al 94 nos va a salir este simbolito, que lo voy a dejar indicado aquí. Colocamos 2 menos 4 por, entre paréntesis, menos 1, menos 1. Y nos da como resultado 5. Vamos a hacer cuando es x igual 0. 2 por, ¿a qué equivale x? A 0. Entonces colocamos 0, ¿cierto? Al 94 nos sale este simbolito. Lo elevamos al cuadrado porque la ecuación está al cuadrado, menos 4 por 0 menos 1. Listo. Miren que yo me estoy basando de esta ecuación. De esta ecuación me estoy basando yo. Vamos a ponerlo aquí bien grandote para que lo entiendan más clarito. Entonces yo me estoy reemplazando los valores de x en esta ecuación. Listo. Vamos a hacer aquí con el 1. Entonces 1, 2 por, abro paréntesis, 1, ¿cierto? Necesitamos el exponente, entonces al 94 lo elevamos a la 2 menos 4 por 1 menos 1 es igual, dimos enter, a menos 3. 2 por el valor de 2 de x, que es 2, al 94 elevado a la 2 menos 4 por 2 menos 1 es igual a menos 1, ¿cierto? 3. Entonces colocamos 2 por, si x es igual a 3, entonces colocamos 3 y está el cuadrado al 94, que significa, nos da ese simbolito, colocamos 2 menos 4 por, entre paréntesis, lo que equivale a x, 3 menos 1 es igual a 5. Listo. Una vez obtenido la tabla en Excel, vamos a poner esto aquí más abajito, sí, aquí. Bueno, una vez realizado la tablita en Excel, entonces ahora vamos a graficar. ¿Cómo se grafica? Entonces nos vamos aquí a la opción donde dice insertar, y vamos aquí y aquí donde dice dispersión y seleccionamos esta de acá, donde dice dispersión con líneas suaves, marcadores. Presionamos este de aquí y miren que ya nos dio la gráfica. Si nos da el gráfico. Listo. Entonces nos da este gráfico. Vamos a mirar aquí. Vamos a copiarlo y pegarlo acá en Excel. Bueno, aquí está el gráfico. Una vez pegado aquí a PowerPoint, perdón. Miren, vamos a identificar algo. Miren que el eje de simetría, yo les había dicho que era 1, ¿cierto? X igual a 1. X igual a 1.
Miren que es x igual a 1, ¿cierto? Cuando reemplazamos 1 para hallar y nos dio menos 3, ¿cierto? Miren que cuando x es igual a 1, y igual a menos 3, este eje de simetría simboliza que es el punto donde se corta o donde asciende, en este caso, la curva. Listo, por eso es importante. Primero que todo, antes de realizar la gráfica y la tabla, es encontrar el punto de simetría. Porque una vez hallado el punto de simetría, ya usted establece los números que van antes de el punto de simetría y después de el punto de simetría. Por ejemplo, aquí como a mí me dio 1 el punto de simetría, yo puse 3 valores antes de 1 y 2 valores después de 1 para poder así tratar de esclarecerla o tratar de encontrar o realizar con facilidad la gráfica, sí. Para no tratar de andar adivinando 0, 1, 2, 3 para elaborar la gráfica, sino que aquí ya con el eje de simetría ya sabemos, bueno, parte de 1 para x y y igual a menos 3. Entonces de ahí ya empiezo ya a seleccionar los números y empiezo a elaborar la gráfica. Listo. ¿Qué tipo de gráfico es? Es una parábola abierta ¿hacia qué? Hacia arriba, ¿cierto? Este es un tipo de parábola abierta hacia arriba. Si nosotros aquí le vamos anexando más números, nos va dando así. Listo. Entonces, vamos para el último punto. Bueno, vamos a indicar. Bueno, aquí yo cuando en la diapositiva, cuando le envíe la diapositiva, así les voy a indicar aquí el eje de simetría. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Calcular la variable x1 y x2 donde pasa la curva sobre el eje horizontal. Bueno, con base a esta ecuación, ustedes lo que simplemente va a hacer es pasar a esta ecuación a la fórmula general, ¿cierto? Aplica la fórmula general en su calculadora y una vez le dé la fórmula general, el resultado les va a dar x1 igual a 1 menos raíz cuadrada de 3 medios y x2 1 más raíz cuadrada de 3 medios. Si nosotros pasamos estos resultados a decimales, x1 es igual a menos 0.22474 y x2 es igual a 2.2247. ¿Qué quiere decir esto? Que esto indica dónde va a pasar la curva en el eje horizontal. Vamos a verificar. Entonces, si para x1 es igual a menos 0.22, ¿cierto? Vamos a identificar. Mire que por aquí pasa la curva, ¿cierto? En el eje x. Si usted se pone a fijar aquí, mire que está cerca al 0, lo que quiere decir que esto viene siendo 0.22 menos 0.22, ¿cierto? Miren que acá por acá pasa ya el otro punto en el eje horizontal donde pasa la curva es por aquí en el 2, ¿cierto? Ya cuando nosotros aplicamos la fórmula general, eso nos quiere decir que eso es igual a 2.22, ¿cierto? 47. Tal cual como lo dice acá. 2.2247. Entonces, eso es lo que quiere decir esa parte. Esta es la curva, ¿cierto? Donde el eje de simetría para x se corta cuando x es igual a 1 y y igual a menos 3, ¿cierto? Y pasa la curva de la parábola en el eje horizontal cuando x es igual a menos 0.22 y cuando x es igual a 2.2247. Eso es lo que quiere decir el sentido de la fórmula general a la hora de analizar la gráfica de una función cuadrática. Entonces, espero que tengan dudas para poder aclarar una por una. Listo.